En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5 y 9 al 13. Cristo es la luz de la humanidad. Creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Saben, hay un debate, y este debate es cada año como un asunto que se repite y que hace que muchos cristianos tropiecen y tropiecen y tropiecen. Creo haberlo mencionado el domingo. Algunos dicen, la Navidad no es una fiesta cristiana, los cristianos no tienen por qué celebrar la Navidad. Es una fiesta pagana que fue tomada del mundo y la iglesia la convirtió en una celebración. Y entonces algunos hermanos se escandalizan y dicen, entonces eso no es del Señor. Y comienzan a haber otras múltiples condenaciones. Si pones el nacimiento, eres idólatra, y si pones el arbolito, es del diablo, y entonces tú estás adorando a los demonios. Bueno, yo quiero compartir esta noche que los cristianos, los creyentes en Jesucristo, pueden celebrar la Navidad con paz y con esperanza, siempre y cuando la Navidad no sea lo que celebramos por sí como una fiesta, sino que lo que estamos realmente celebrando es a Cristo, nuestro Señor. A quien celebramos es a Jesús, nuestro Salvador. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. La fiesta entonces es por Él. Y celebrar a Cristo es el gozo de todo creyente redimido. ¿No es así? Así que podemos hacerlo con libertad. Podemos celebrar la Navidad en la cual Cristo es el centro de nuestra celebración. Quienes alguna vez han oído decir que los que celebran la Navidad están celebrando y adorando al sol, porque esa era la fiesta en el Imperio Romano del sol invicto que representaba a la deidad máxima, hagan a un lado eso, por favor, y solamente observen de qué manera el Evangelio de Juan nos introduce a la certidumbre de que el centro de todo pensamiento en ocasión de nuestra salvación debe estar en Cristo, que es el Hijo de Dios, venido al mundo para salvarnos. Me encanta la descripción del Evangelio según San Juan. Nuestra reflexión de esta noche va a ser sumamente breve, porque yo compartí algunas de estas ideas con los jóvenes que estuvieron reunidos la vez pasada. No somos adoradores del sol, no somos veneradores de la luz, no practicamos una especie de religiosidad natural que haga que veamos al sol como si fuese Dios. No subimos a las pirámides a recibir la carga de energía que el sol nos va a dar, ni cosas como esas. Reconocemos que antes de que todo fuese creado, antes de que todas las cosas que existen fuesen hechas, Dios Hijo
Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, según la doctrina cristiana sana, fundamentada en la palabra, ya era la causa original, la razón por la cual Dios había determinado crear todo. Cuando Dios dijo, sea la luz, la primera cosa que Dios determinó crear fue esa separación entre las tinieblas y la luz. La luz ya existía en Cristo porque Él era la causa de la luz. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, lo que nos dice aquí, aquella luz verdadera, versículo 9, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. La afirmación de Jesús, cuando él declaró una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estaba refiriéndose a su propia naturaleza como enviado por Dios para transformar nuestra vida por el poder de la salvación que Él consumó. ¿Cuál puede ser la más grande tragedia del hombre? ¿Puede haber una tragedia más grande que la que sucedió en el Edén, cuando el hombre dejó finalmente a Dios, dándole la espalda para hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios? La tragedia más grande que una persona que comete un error en la vida puede vivir es volver a cometer el mismo error. Volver a cometer el mismo error. Así que lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 es que Dios no envió nunca a su Hijo para que el mundo fuese condenado por Él, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el mundo va a ser condenado si menosprecia a Jesús. El mundo va a ser condenado si de nuevo le da la espalda a Dios. ¿Cuál es la causa de la condenación entonces? Lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Está escrito en la palabra, no se acerca a la luz por temor a que sus obras sean descubiertas. Cuando venimos a Cristo, hermanos, nuestra vida es transformada porque Él viene a nosotros para traer a nuestra vida salvación. Transforma nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo es hacernos nuevas criaturas que el Señor redime con el poder de su sangre derramada en la cruz. El apóstol Pablo lo describe de esta manera, escribiendo a los tesalonicenses, dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Cuando venimos a Cristo nos convertimos entonces de las tinieblas a la luz. A veces no tenemos una idea clara de lo que es andar en oscuridad, pero tener un aparato de estos pudiera ser una buena manera de vivir una vida a la luz y otra a la oscuridad. Mucha gente usa esto para aparentar a alguien que no es. Vivir en la oscuridad tiene que ver con lo que no quisiéramos que los demás sepan que somos.
o con lo que no quisiéramos que los demás sepan que hacemos. Pero es algo que no puede separarse de nosotros, porque lo que hacemos es una consecuencia de lo que somos. Así también, lo que Dios hace para salvarnos a través de su Hijo Jesucristo es una consecuencia de lo que Dios es. Y Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión. Cuando nos convertimos a Jesucristo, dejamos de ser seres que viven en la oscuridad y comenzamos a caminar en la luz de Cristo. El Señor Jesús dijo estas palabras: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Yo no puedo entender cómo pueda haber una palabra más comprometedora que cuando alguien está haciendo un trabajo en medio de la oscuridad y de pronto es tan oscuro que no tiene forma de ver y no tiene nadie más que alguien a su lado a quien le dice: por favor, deténme esta lámpara y alúmbrame aquí. Y entonces comienza a trabajar confiando en que alguien le va a iluminar, pero no acierta a ver en dónde tiene que poner la herramienta, porque la persona que le está iluminando no le está iluminando en donde necesita que le ilumine. Tal vez a alguien de ustedes le ha pasado algo como eso. ¿Saben qué desesperante es eso? Lo que Dios ha dicho que jamás hará en nuestra vida es dejarnos en el desamparo en medio de la oscuridad, cuando estamos más confundidos, cuando estamos más aturdidos, más desesperados, por la causa que sea: sufrimiento, dolor, pecado, tentación, lucha interior, frustración, amargura, rencor, odio. Dios ha dicho que Él será para nosotros la luz. Su palabra es como una lámpara en nuestro pie, como una lumbrera en nuestro camino. Hay una profecía que quiero compartir con ustedes para cerrar nuestra reflexión de esta noche. Es esta promesa de Isaías capítulo 60. Y es una promesa que significa lo que Dios ha determinado hacer con quienes han rendido su corazón para caminar en la luz de Jesús. Es la promesa de la redención revelada en la manera en que Dios, que es el sujeto divino, ¿se acuerdan de sus clases de gramática, clases de español? Creo que ya no existe la gramática, ¿verdad? Ahora es español. Así que sus clases de español les dicen quién es el sujeto. ¿Cómo se le llama ahora al sujeto? Ya no sé cómo se le llama ahora al sujeto. Pero el sujeto es el que lleva a cabo la acción. Así que Dios es el que hace la acción. El sujeto divino y eterno lleva a cabo una acción que se llama salvar, redimir, rescatar lo perdido. Lo que Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el sujeto. ¿Cuál es el objeto? ¿Hacia quién está destinada la acción? ¿Hacia quién va dirigida la acción? El objeto es el hombre, a quien Dios quiere salvar. Así que esa promesa que voy a compartir con ustedes del profeta Isaías es la promesa de redención que está revelándonos la manera en que Dios, que es el sujeto divino y eterno, que lleva a cabo la acción de salvar, influye y transforma a nosotros, que somos el objeto de su gracia
de salvación. Isaías el profeta dice en el capítulo 60, ya no se sabrá de violencia en tu tierra, ni de ruina y destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna. Porque el Señor será tu luz eterna. El Señor será tu luz eterna. Tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna, y llegarán a su fin tus días de duelo. El Señor será tu luz eterna. La iglesia de Emmanuel, hermanos, ha sido una luz en este lugar. Dios ha permitido. Miren, ninguno de nosotros es perfecto, pero Dios ha usado vidas imperfectas para hacer que la luz del Evangelio de Jesucristo pueda iluminar vidas desde aquí. Dios ha permitido que seamos luz del mundo y sal de la tierra, a pesar de nuestras debilidades e imperfecciones. Nos ha hecho su pueblo, su iglesia, y nos ha puesto aquí. La iglesia Emmanuel está celebrando su aniversario. La luz del Evangelio nos va a trascender. Un día ya no vamos a estar aquí nosotros, hermanos, pero el Evangelio de Jesucristo se seguirá predicando. Esta obra es de Dios, no es nuestra. Esta obra es de Dios y no va a terminar cuando nosotros nos terminemos. Porque Dios, el Dios en el que hemos confiado, que es nuestra luz eterna, es fiel. Y Él hará que su luz permanezca iluminando a muchos todavía más, hasta que Cristo venga. Y todo ojo le verá. Y una luz resplandeciente iluminará su venida. Y entonces seremos reunidos con Él para darle gloria y alabanza por la eternidad.